¿Me extrañaron? Sí. Bueno. Espero que diga lo mismo después de este curso. Yo creo que nos hemos empezado con el anterior. Lo que pasa es que este curso es de macroeconomía, pero macroeconomía en serio, ¿ya? Entonces macroeconomía tiene, por así decirlo, tres fundamentos. Uno conceptual, otro matemático y otro gráfico. Entonces vamos a ver esas tres cosas al mismo tiempo. Conceptos de macroeconomía, ecuaciones, porque hay ecuaciones macroeconómicas o de macroeconomía, y también múltiples gráficos que hay en material de PPT. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer ahora es presentar el curso con algunos puntos, luego voy a mostrar las unidades que vamos a hacer, que son tres. Vamos a poner el asuntito de las notas, que son, guarden los celulares, le insisto, 2 pruebas individuales y al final hay un trabajo con exposición, ¿ya? Y luego de eso, para aprovechar un poco el tiempo y para que vean un concepto, voy a explicar lo que es la inflación, pero de una manera más profunda para que a nadie le quede duda de eso, ¿ya? Bien. A ver, entonces repito, dice ahí economía para la gestión, pero es un curso de macroeconomía, ¿ya? Entonces, las 2 primeras unidades son bien de macro. Y la tercera se aterriza en la parte de cómo las variables macroeconómicas afectan a un balance, a un estado de resultados, o sea, afectan la rentabilidad de una empresa. ¿Ya? Entonces, repito, las 2 primeras son súper macro, puro macro, macroeconomía. Y la tercera aterrizamos a un balance, a un estado de resultados, vamos a mover variables macroeconómicas, por ejemplo el ingreso disponible, por ejemplo el gasto del gobierno, por ejemplo una política fiscal, una política monetaria, la balanza comercial, si hay más exportaciones, menos importaciones, etcétera, etcétera. Vamos a variar algunos elementos y cómo eso va a impactar en las empresas, ¿ya? Y ahí van a hacer ustedes un trabajo. Bien, entonces, pongan ahí como título, se llama Economía para la gestión. Economía para la gestión. Pongan ahí porque les voy a dictar. Ustedes saben que soy poco de dictar, más que nada en la pizarra. Ahora sí voy a apoyarme harto en PPT por los gráficos. Pizarra y PPT, pero ahora necesito dictar algunas cosas. Entonces coloquen ahí. El nombre del curso es Economía para la Gestión. Y abajito colocamos. Este curso tiene los siguientes objetivos. Este curso tiene los siguientes objetivos. ¿Ya? Yo los resumí porque estuve aquí en la tarde viendo el programa, etcétera, etcétera. Los resumí, se los voy a dictar resumidos, o sea, sintéticamente. Ustedes todo esto lo tienen en el ABA de forma extensa. Bien, anoten ahí entonces. 1. Analizar los componentes del PIB. Analizar los componentes del PIB. P, I,
B larga, ¿cierto? PIB. B larga. Que significa Producto Interno Bruto. O PGB, que es lo mismo. Producto Geográfico Bruto. Tú lo tuviste conmigo, ¿no? El resto todos han tenido. ¿Cuál es tu nombre? Robert. Robert. Ya, entonces, el PIB, también conocido como PGB, o simplemente el producto. Ustedes han escuchado, yo creo que muchas veces en la televisión, cuando los políticos, los empresarios, economistas, etcétera, dicen: esto nos cuesta 1,2% del producto. ¿Sí o no? Hemos perdido con el Transantiago, por decir una cifra, un 2% del producto. Se refieren a eso, al Producto Interno Bruto, al Producto Geográfico Bruto, que es como el sueldo de un país. Es todo lo, después lo vamos a definir técnicamente, pero es toda la producción de bienes y servicios finales valorado a moneda corriente. Es como el sueldo de un año, así como una familia o tú en una familia, por ejemplo, el papá, la mamá trabaja, tiene un sueldo esa familia y tiene que con ese sueldo pagar la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo un país. Produce bienes y servicios, eso se valora a platita y es el producto. El PIB o el PGB. Y es la variable macroeconómica más importante. Porque si el PGB, si el PIB o producto en un país está bien, está creciendo bien, no van a haber mayores problemas políticos, va a estar toda la gente va a tener su trabajito, su platita, etc. En cambio, si hay una recesión o el PIB está creciendo muy poquitito, para empezar a saltar conflictos sociales en todos lados. Igual que en la familia. Si tú estás ganando bien, puedes pagar la cuota, si te baja el salario, empiezan a saltar peleas por todos lados. ¿Ya? Entonces ese es el primer objetivo. Analizar los componentes del PIB, del Producto Interno Bruto, o PGB, Producto Geográfico Bruto, es lo mismo, o es simplemente el producto. Segundo objetivo. El segundo objetivo es identificar algunas relaciones de causalidad, entre variables macro, se debería decir siempre macroeconómica, ¿cierto? Pero todo entiende macro, ¿ya? Entonces, identificar algunas relaciones de causalidad entre variables macros y la rentabilidad de los negocios. ¿Ya? Una breve explicación. ¿Cuáles son las variables macro? La más importante es esa de ahí, el producto. Pero también está la inflación, también está el nivel de empleo, también está el nivel de precios, el IPC, cómo sube el IPC, también está el nivel de impuestos, ¿ya? Hay diversas variables macros que vamos a ver. Entonces, si en una economía sube el nivel de impuestos, ¿qué le va a pasar a tu estado de resultados? Si baja el nivel de desempleo, ¿cómo va a afectar a tu balance? ¿Se entiende la idea? Establecer algunas relaciones causa-efecto, de causalidad, en relación a las variables macroeconómicas y a la realidad de una empresa. ¿Ya? Bien. El tercer punto. Adelante, Michael. Ya. El tercer punto es descomponer o desagregar
descomponer o desagregar las variables del PIB, descomponer o desagregar las variables del PIB por medio del modelo de demanda agregada. Por medio del modelo de demanda agregada. ¿Estamos? Agregada. Hay un modelo de demanda agregada, oferta agregada de producción, que lo vamos a ver en unos gráficos. Entonces vamos a ver qué pasa si sube la tasa marginal al ahorro en esa economía, cómo va a afectar eso, las variables, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ir viendo. Número 4. Número 4. Establecer establecer relaciones entre los tres planos de los modelos macroeconómicos. Establecer relaciones entre los tres planos de los modelos macroeconómicos. Y los tres planos son los que acabo de decir. Si quieren, póngalo ahí entre paréntesis. Acuérdate, son un estrato, plano o nivel matemático, conceptual y gráfico. Siempre tienen que ir esas tres cosas juntas. Una base conceptual, ¿ya? Eso lo aterrizamos en unas ecuaciones en matemática y lo podemos ver, lo podemos graficar. Número 5. Profe, era matemático, conceptual y Gráfico. Son los tres planos. Ya. Pongan entonces. Número 5. Por medio del modelo de la oferta y demanda agregada, por medio del modelo de la oferta y de la demanda agregada, analizaremos la coyuntura ¿Qué es lo que es la coyuntura? ¿Ah? Sí, pero en este contexto, ¿qué es lo que es la coyuntura? La actualidad. La actualidad. La coyuntura es lo que está sucediendo. Coyuntura es yo sé que también una parte anatómica, pero es la parte en la actualidad. Que Trump está colocando aranceles y esos aranceles cómo va a afectar a las exportaciones de cobre, por ejemplo. ¿Ya? La actualidad, cómo se están moviendo las variables ahora. Entonces, repito, por medio del modelo de oferta y demanda agregada, analizar la coyuntura partiendo del equilibrio. Partiendo del equilibrio. O sea, vamos a partir así, mira. Vamos a partir de una oferta y una demanda agregada aquí, del equilibrio. Entonces vamos a decir, ¿qué es lo que ocurre si en esa economía la gente empieza a gastar más? O sea, la propensión al ahorro, la propensión marginal al ahorro cae. ¿Qué pasa con eso?
¿Qué pasa con las curvas? Se va para acá, llegamos a un nuevo equilibrio, etc. ¿Ya? Entonces, partiendo de una situación inicial, de un equilibrio inicial, moviendo algunas piezas, ¿qué es lo que pasa todos los días en la actualidad, la coyuntura? Subió el precio del oro, bajó el arancel o subió el arancel para el cobre. ¿Eso cómo afecta dentro del modelo? ¿Ya? Eso es lo importante, de tener un modelo, que tú moviendo algunas piezas tú puedes emitir un juicio. ¿Ya? Bien, y la número 6, ¿cierto? La número 6 es... Ya aquí en la número 6 estamos aterrizando en la tercera unidad. ¿Te acuerdas que te dije que las dos primeras eran macro? La tercera unidad es esa aplicación a las finanzas. O sea, cómo va a variar tu balance, tu estado de resultado por medio del cambio macroeconómico. Entonces anota ahí. Luego de analizar los conceptos macroeconómicos anteriores, veremos cómo las variables macroeconómicas afectan el balance y el estado de resultado. Veremos cómo las variables macroeconómicas afectan el balance y el estado de resultado de una organización. Ya, con estos 6 puntos yo lo que quiero transmitirles, ¿cierto? Una síntesis, un resumen de los puntos del curso. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso, cierto? Las dos primeras unidades, temas macroeconómicos, vamos a estudiar curvas, vamos a estudiar variables, ecuaciones, lo que se llama identidades macroeconómicas, etcétera, gráfico, y después vamos a ver cómo afecta eso la parte financiera a una empresa, o sea, el balance y el estado de resultados. ¿Ya? Bien, este curso está organizado en 3 unidades. Hola. Entonces las vamos a copiar ahí y vamos a ponernos de acuerdo de inmediato en la fecha de la prueba y del trabajo final. Bien, entonces coloquen ahí. Unidad 1. Ustedes saben que a la unidad ahora le dicen experiencia de aprendizaje. Pero digamos que es un sinónimo. Ya, entonces, unidad 1 o experiencia de aprendizaje 1. Se llama analizando el PIB. La primera unidad se llama analizando el PIB, el Producto Interno Bruto. La segunda unidad, unidad 2 o experiencia de aprendizaje 2, se llama examinando la oferta y la demanda agregada. Examinando la oferta y la demanda agregada. Y la tercera unidad o experiencia de aprendizaje se llama estimando los impactos financieros. Estimando los
impactos financieros. Ya. Entonces, anoten ahí de inmediato el tema de las pruebas. Bien, ustedes saben que hay que tener una nota antes del 18, porque si no, después del 18 tengo que explicar todo de nuevo, entonces no es la idea, ¿ya? Por lo tanto, coloquen ahí, prueba número 1, que va a corresponder a la primera unidad, ¿cierto? El 15 de septiembre. Prueba número 1, el 15 de septiembre, una prueba individual, una prueba, ¿cierto?, escrita, con ejercicio, con definición, etc. El 15 de septiembre vale un 30%. Los días martes, ¿a qué hora nos toca? ¿A las 7 también, no? ¿Los días martes a qué hora nos toca? ¿A las 7 o a las 9? A las 9. A las 9 ya, muy tarde a las 9. Porque después empiezan a cerrar el doc a las 10:20, entonces no vamos a asegurar los lunes. No. Ya, anoten ahí entonces. Prueba 2. Todas las pruebas el lunes entonces. Prueba 2, el 20 de octubre. Prueba número 2, el 20 de octubre. También vale un 30%. Va a corresponder a la unidad 2. ¿Ese vale individual? Sí, individual. Y finalmente, el 17 de noviembre, 17 de noviembre, por un 40%, vamos a hacer, o sea, ustedes van a hacer un trabajo en pareja y lo van a exponer. Un trabajo en pareja y se expone. Entonces, en ese momento vamos a realizar la dinámica de las parejas, la inscripción, voy a darle una empresa, etc. ¿Ya? Y el examen, este curso lo hice el año pasado también, el examen es un trabajo con exposición, ya basado en el último. Bien, ¿alguna duda hasta ahí o no? ¿Todo claro? No. ¿Alguna duda? Ya. Bien, ahora les voy a hacer un poco de show. Para que se entretengan un ratito. Ya. Miren para acá. Michael, baja el celular. Miramos acá. Ya. Miren para acá. Les voy a plantear un problema. Mi jarabe. Abrilar. Hablé todo el día de abrilar.
Permiso. Bien. Ya, miren para acá. Miren para acá. Este es un tema interesante. Con esto termino con lo que dije recién, termino la parte de el contexto del curso, ubicarlo en el curso, la unidad y todo eso, y ahora empiezo con un poquito de materia, ¿ya? Pero voy a empezar con un poco de materia, como les digo, un poquito más en la pizarra, mostrándole unas cosas, etc. Ya. Le insisto, ahí al fondo, miren para acá. Bien. Primero parto con una pregunta. Ustedes recordarán, más o menos, unos 7, 8 años atrás, recordarán, ¿está abierta alguna ventana o no? Ciérrala, por favor. Ya. Recordarán el tema del redondeo, ¿cierto? ¿Recuerda el tema del redondeo? En la cual, por una cosa que se llama pérdida social, las monedas de 1 peso y las monedas de 5 pesos fueron eliminadas. ¿De acuerdo? Esto era ridículo porque al gobierno, a todos nosotros, porque ustedes saben que los gobiernos se financian con los impuestos que nosotros pagamos, es decir, a todos nosotros, al gobierno, a todo el país, a todos los contribuyentes, le costaba 3 pesos, y aquí empieza el show, 3 pesos, hacer 1 peso. Comprenderá que eso es medio ilógico, ¿no? Gastabas 3 pesos en minerales, en máquinas, en operarios, en lo que sea, para fabricar 1 peso. ¿Se entiende? O sea que por cada peso fabricado, habían 2 pesos de pérdida social. Lo cual es ridículo, habiendo tantas carencias en el país, ¿o no? Imagínate, niñitos sin hospital, qué sé yo, miles de problemas. Y nos damos el lujo de, eso se llama destruir valor. Las monedas de 5 pesos, si recuerdo bien, costaban como 7 pesos hacerlas. También ridículo. Por cada monedita de 5 pesos, perdías 7. O sea, te costaba 7, perdías 2 en el neto. ¿Ya? Entonces ahí surgió el tema del redondeo. Dijeron, se van a acabar las monedas de 1 peso, se van a acabar las monedas de 5 pesos y nos vamos a arreglar solamente con las de 10 pesos, como unidad mínima. Obviamente que en el comercio electrónico esto no funciona, porque en el comercio electrónico tú puedes incluso pagar hasta con decimales, ¿cierto? Pero en la parte física, en el intercambio físico, nos vamos a arreglar con las moneditas de 10 pesos. Estamos en ese contexto, ¿cierto? Entonces, ustedes comprenderán que hubo toda una metodología, se supone, a los comerciantes, a la gente de un pequeño local, etcétera, 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 de que si tu producto costaba 94 pesos, tú tenías que bajarlo a 90. ¿Te acuerdas? Si costaba 96, tú tenías que subirlo a 100, porque la unidad mínima era de los 10 pesos. ¿Se acuerdan de esa idea, no? El comercio tiene lo que se llama una inercia a la baja. Esto se ve todos los jueves cuando suben el precio de los combustibles, pero cuando hay que bajarlo, te dicen, no, lo que pasa es que esos litros que están ahí abajo están con el precio caro. Entonces primero tengo que vender los litros que están caros y después puedo bajar los precios. ¿Estamos con esa idea? No se me traigan atrás, miren para acá. ¿Estamos? Pero ustedes comprenderán que los comerciantes
Si tenía ya 94 pesos, como que la mayoría subió a 100 pesos. ¿Sí o no? Entonces, les pregunto aquí a mi amigo Michael, que estaba tan atento en mi cuenta. Michael, el hecho de que la mayoría, no todo obviamente, pero la mayoría de los comercios haya subido, por ejemplo, de 94 a 100 o de 994 a 1000, qué sé yo, pero subió, no hizo hacia abajo, sino que hacia arriba. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Eso constituye un proceso o da origen a lo que ustedes escuchan casi todos los días en la televisión de lo que es la inflación, porque los precios en general subieron, ¿no? En general, ¿no es cierto? Algún comerciante honrado por ahí habrá bajado, pero el incentivo a subir era mucho, ¿cierto? Entonces, según tu opinión, Michael, ¿eso es o cabe dentro del fenómeno de la inflación? Sí. ¿Qué más? ¿Apoyan a Michael? Ya. Entonces, justamente ese no es un fenómeno inflacionario, porque un fenómeno inflacionario tiene dos características. Le estoy diciendo que las dos primeras unidades son técnicas, ¿ya? Un fenómeno inflacionario tiene dos características. Una, que es generalizado, y otra que es sostenido en el tiempo. ¿Estamos? Entonces, Argentina, cuando no estaba Milei, cuando estaba Alberto Fernández, anteriormente cuando estaba Macri y antes cuando estaba Cristina, tenía inflación. Porque todos los meses, toda la semana, digamos, los productos subían. En un mes podía subir 15% un producto. En el año 200, 300%. Constantemente estaban subiendo los precios de esos productos y bienes y servicios. Pero en el caso que les tomé como ejemplo para incentivarlo de las moneditas del redondeo, ¿cierto? No es un fenómeno inflacionario porque de las dos razones o de las dos causas que pueden generar un fenómeno inflacionario, no cumple una. ¿Es generalizado o fue generalizado? Sí, pero fue por una sola vez. El comerciante que tenía 94 lo subió a 100. El que tenía 10.993 lo subió 10 pesos más. ¿Se entiende? Pero fue por una sola vez. Y eso no es inflación. Inflación es un alza generalizada de los precios, pero de una manera constante. Por lo tanto, técnicamente, el tema del redondeo no califica como inflación. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la inflación? Una alza sostenida y generalizada de los precios. Esa es la definición técnica. Tiene dos elementos. Una alza sostenida, o sea, a través del tiempo. Todas las semanas van subiendo los precios. Y generalizada. No es que porque venga el 18 van a subir la empanada, vamos a tener inflación. Porque la empanada es un mercado particular nomás. ¿Ya? Entonces, estamos metiéndonos en los temas macro. Inflación. Alza generalizada y sostenida de los precios. Y ustedes también habrán escuchado montones de veces que dicen que la inflación es un fenómeno monetario. ¿Sí o no? Milei, si alguno ha seguido alguna vez alguna conferencia de Milei lo repite como 10.000 veces. Es un fenómeno monetario. Y después hay otra gente que le dice, no, es un fenómeno multicausal. Después dicen, no, es monetario. No, es multicausal, etc. Bien. Yo les voy a poner aquí en la pizarra un ejemplo
hipotético de una isla, que vamos a verlo, para que ustedes entiendan en profundidad lo que es la inflación, ¿ya? Teniendo esta idea en la mente de que es un fenómeno generalizado y sostenido en el tiempo. Bien, antes de mostrarles los monitos ahí en la isla, en el pizarrón, voy a pasar la lista. El tema de la isla, y ustedes llegando a su casa, ahí lo pueden seguir contando a sus familiares. Mira, entonces, fíjate acá. Pi tiene tres símbolos o representa tres cosas. O sea, como que fuera con tres caras. Se usa el mismo símbolo, la misma nomenclatura pi, pero de acuerdo al contexto representa tres ideas. ¿Qué son? La primera es 3,14, etc. Del colegio, en la circunferencia, en el diámetro. ¿Ya? ¿Cuántas veces cabe? La segunda, en los cursos de contabilidad, cuando vean estado de resultados, etc., representa utilidad. Y la tercera es la inflación. O sea que pi, por así decirlo, tiene tres caras o puede representar tres ideas, dependiendo del contexto. En este contexto que está acá, vamos a ver que pi es inflación. Y por lo tanto, si en algún artículo técnico, en algún libro técnico, tú encuentras esto, que sería esto, a veces una nomenclatura técnica, y esto significa la inflación esperada para el año 2025 es de 4,7%. ¿Se entiende? Porque estamos usando pi en este contexto de un curso de macroeconomía. Nadie sabe cuánto va a ser la inflación el 31 de diciembre, pero todos los economistas siempre proyectan, ¿ya? Y esas proyecciones le llaman esperado. Entonces, la inflación, ¿qué características tenía? Tres. Se la acabo de decir. Una es generalizada. Dos es sostenida. O sea, no es por una sola vez, no. Son varias. Técnicamente se dice 2 trimestres consecutivos, ¿ya? Esa es la definición técnica. 2 trimestres consecutivos de alza generalizada constituye un proceso inflacionario. Y 3, la inflación es eminentemente, tiene como causa central, que es un fenómeno monetario. Y con el pequeño cuentecito de la isla que le voy a hacer ahora, y que con eso voy a terminar por hoy, espero que se den cuenta de eso, de la naturaleza monetaria de la inflación. Bien, miren para acá. Fíjense, acá tenemos una isla. Ya, ahora sí que tienen que mirar para acá porque voy a hacer unos dibujos. Tenemos una isla, ¿ya? En esa isla tenemos atrás, muchachos, miren para acá, tenemos solamente 2 elementos. ¿Estamos? Les insisto, métanse en este ejercicio mental que le estoy haciendo porque es larguito. Punto 1. Uy. Tenemos, eso es lo que quiero que adivinen. Tenemos 3 manzanitas. ¿Ya? Tenemos 3 manzanitas. No es tan fea la manzanita. El que diga que es linda tiene puntos más.
Bien. Ahí ustedes saben por qué me dedico a esto y no al dibujo. Entonces, en esta isla tenemos 3 manzanitas y nada más. No es que tenga producción de madera, no, nada más, solamente 3 manzanitas. Eso que se ve tan así ingenuo, 3 manzanitas, es algo muy importante porque representa la producción agregada del país. Un país, ¿cierto?, produce auto, teléfono, cobre, 1000 cosas. Pero en esta economía simplificada que es esta isla, la producción agregada va a estar ejemplificada por 3 manzanitas. ¿Se entiende? Pero las 3 manzanitas es algo muy ingenuo, por así decir, muy simple, ¿eh? Pero detrás hay un concepto muy importante que es la producción agregada del país. Si tú a esas 3 manzanitas le pones el cobre, todos los servicios que se dan en Chile, etc., vamos a tener la producción de bienes y servicios en Chile. ¿Ok? Entonces, por un lado, tenemos la producción agregada de esa isla. ¿Ok? Esta es la isla por si acaso. Entonces, acuérdate, aquí esto representa la producción agregada. Y por otro lado, tenemos 30 pesos. También se ve muy ingenuo, 30 pesos, muy simple, 30 pesos, pero detrás de los 30 pesos hay un fenómeno muy importante que es la masa monetaria que tiene ese país. En este caso, esta isla. Entonces, fíjate, este es un ejemplo de una economía simplificada, en la cual hay como producción agregada 3 manzanitas y como masa monetaria, es decir, todos los billetitos, todo el dinero, todas las moneditas, etcétera, etcétera, todo lo que los bancos hacen de multiplicador, solamente hay 30 pesos. ¿Estamos ahí? ¿Se metieron en el cuento? Ya. Y fíjense acá. Punto 1. Les pregunto, si solamente hay 3 manzanitas y 30 pesos, nada más, nada más, ¿cuánto va a costar cada manzana? 10 pesos, ¿cierto? Porque con la platita tú no puedes hacer nada más que comprar manzana. Y como hay 3 manzanas y 30 pesos, vamos a llegar a un equilibrio en que cada manzana cueste 10 pesitos. ¿Estamos bien ahí? Ya. Y ahora quiero que se concentren. Ahí el team de Michael concentrado. Mira. Pero resulta que en esa isla hipotética, ¿cierto?, que representa una economía simplificada, de repente alguien está jugando, está escarbando en la playa y encuentra 30 pesos más. ¿Ok? Eso también es muy importante porque de estas cosas muy simples, muy ingenuas, eso significa que se inyectó dinero en la economía, que aumentó la masa monetaria de la economía. ¿Lo ven? Entonces, teníamos 30 pesos y se encontraron otros 30 pesos. Entonces, la masa monetaria de la economía son 60 pesos. Ahora, ¿qué le va a pasar al precio de las manzanas ahora? ¿A cuánto va a subir? A 20. Mira, a 20 pesos. O sea que fíjate, se duplicó la masa monetaria en la economía, pero la producción de bienes y servicios quedó constante. Entonces se empieza a generar este proceso inflacionario, ¿lo ven? Que es lo mismo que pasa en los países. Esto de acá, hay un libro de macroeconomía que tiene 3 manzanitas ahí en la portada que explica el fenómeno inflacionario. Fíjate lo que pasa en la economía de los países. Producir manzanas es súper complicado. Primero, porque demoráis como un año, depende del ciclo de la manzana, o 6 meses. Pueden venir peste, hay que cosecharla, hay que cultivarla, 1000 cosas, ¿lo ven? Pero imprimir dinero
Es súper fácil. Porque tú echas a andar más la máquina y pones más papeles y salen más billetitos. ¿Se entiende o no? O sea, aquí hay dos fenómenos que son de naturaleza completamente contrarias. Producir, levantar un edificio, levantar un puente, formar a personas 5 años, 4 años en una carrera, cuesta. Demora tiempo, energía, esfuerzo, hay que estarse levantando todos los días. Pero producir dinero, imprimir dinero, es súper sencillo. Es cosa que se le llamen ahí a la casa, al Banco Central, ¿cierto? En el caso chileno, pongan 100.000 millones de pesos más en la economía. Y las maquinitas empiezan, del día para 8 los tenés. Fíjense lo que ocurre acá, lo mismo que ocurre en la economía. Se aumenta la masa monetaria y esa masa monetaria no tiene a dónde ir porque la producción agregada no cambia así de la noche a la mañana, demora. Y si no tiene a dónde ir, ¿qué va a pasar con los precios? Van a elevarse. ¿Les va quedando un poquito más claro por qué dicen que la inflación es un fenómeno monetario? Por culpa de un aumento de la masa monetaria, por una irresponsabilidad de imprimir dinero sin tener un respaldo productivo, todas las cosas van a empezar a costar más caro. ¿Lo ven? Es como cuando tuvimos el 10%. Todo suele caer con la patadilla en la calle. Exactamente. Pues ustedes ven el periodo de la pandemia, ¿cierto? Hubo inflación que llegó, no sé, pues, creo que al 20% anual, una cosa así, no me acuerdo bien. Si a todos se les da 1 millón de pesos más, todos van a ir a empezar a comprar cosas y van a subir los precios. Porque no tiene un respaldo en la producción. ¿Lo ven? Entonces, la inflación es un fenómeno generalizado porque tiene que ser para todos los mercados. No es que en la Semana Santa suban los limones y por una especulación en los limones, no, tiene que ser general. Sostenido en el tiempo, no es por una sola vez, sino que toda la semana tú ves cómo por esta impresión de dinero va subiendo, subiendo, subiendo. Y tiene una base claramente monetaria. Si no hubiese este aumento de la masa monetaria en esa isla, las manzanitas costarían 10 pesos, seguirían costando 10 pesos. ¿Lo ven? La culpa, la causa fue monetaria, fue de que se imprimió más de lo que corresponde. ¿Se entiende bien la idea? Pues acuérdense, la inflación es uno de los elementos macroeconómicos más importantes. Está definida como una alza sostenida y generalizada de los precios. Es de naturaleza monetaria. Y en Chile, el Banco Central, por la ley, la Constitución del Banco Central, es el organismo que está, se supone que está para controlarla. Y la Constitución del Banco Central dice que Chile debería tener una inflación entre 2 y 4%, esto es textual, 2 al 4% al año, centrada en 3. Y el mes pasado fue casi 1%, fue 0,9%. Entonces en un mes te mandaste la inflación de como 6 meses, según la normativa del Banco Central. ¿Se entendió este primer concepto bien? Entonces cuando escuchen en la televisión, la inflación es un fenómeno monetario. ¿Qué quieren decir? Que es por culpa de la emisión. Hay mucho circulante en contra de la producción agregada. Y por eso los precios van subiendo, porque no tienen a dónde irse, sino que subir el precio de las mercaderías, de los productos, de los servicios que ya están. ¿Estamos bien? Bien. Eso quería contarle por hoy día, una introducción. Mañana ya seguimos con una parte más técnica. ¿Ok? Bien. Nos vemos mañana. Hoy día vamos a comenzar a analizar las variables
macroeconómica y vamos a empezar por la más importante, que es el PIB. Vamos a ver que hay varios tipos de PIB. Hay un PIB nominal, hay un PIB real, luego hay un PIB per cápita, luego hay características que tiene el PIB. Muchachos, estamos aquí en la noche, ¿cierto? Yo creo que todos están con sueño, pero hagamos un esfuerzo para poner atención, dejar los celulares de al lado y completar los puntos que hay que completar, ¿ok? Entonces les decía, vamos a ver varios tópicos, el PIB desde varios ángulos, desde varias perspectivas. Los tipos de PIB, el PIB per cápita, luego las características que tienen, ahí vamos a hacer unos grafiquitos. Y también una cosa que es muy importante es cómo se mide ese PIB, cómo se calcula ese PIB. Y les voy a mostrar con un ejemplo muy sencillo las 3 formas que hay de calcularlo. ¿Ya? De eso se va a tratar la clase de hoy. Bien, entonces, coloquemos ahí la más gente. Coloquemos ahí entonces como título PIB. Coloquemos como título PIB. Lo primero que vamos a hacer es definirlo, después ver distintos tipos de PIB, etcétera, etcétera. Entonces, anotemos ahí. El Producto Interno Bruto, o Producto Geográfico Bruto, es la variable macroeconómica más relevante de un país. Es la variable más relevante de un país. ¿Se acuerdan la analogía que hicimos ayer, cierto? Es como el sueldo de un país. Si en tu casa el sueldo está bien, no va a haber mayores problemas. Lo mismo que en un país. En cambio, si hay dificultades económicas, van a empezar a brotar por todos lados peleas o van a problemas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, el PIB es la variable estrella de una economía. Punto seguido. El PIB mide el tamaño de la economía. Hola, adelante. Hola. El PIB mide el tamaño de una economía. Entonces, el PIB chileno se compara con el ecuatoriano, con el boliviano, después con Europa, y uno ve la importancia relativa que tienen esas economías, esos países. ¿Ok? ¿Consultan todos los países se miden por PIB o es uno que no tenga esa medición? A nivel internacional, todos los países se miden por PIB. Cosa distinta es, esto ya me estoy metiendo en un poquito de política porque usted está unido a la política. Cosa distinta es que algunos regímenes medio autoritarios o francamente autoritarios, etcétera, empiezan a disfrazar su PIB.
Entonces, por ejemplo, dicen, ya, en Venezuela nuestro PIB tantos millones, y tú vas ahí y está el 90% de la población en la pobreza. No se mide de forma correcta. Exactamente. O sea que si esto es muy difícil pedírselo a los seres humanos, pero si cumplieran con la medición exacta del PIB, sería una variable muy relevante para comparar el tamaño y la eficiencia de la economía. Pero hay distorsiones, ¿cierto? Ustedes la conocen. En Cuba, obviamente que está distorsionado el PIB. No, tú vayas a Cuba, si hay alguien que ha ido a Cuba, ¿cierto? Ahí en la costanera, que tiene un nombre famoso, etcétera, uno ve puras casas pobres, ¿ya? Entonces me pueden decir que el PIB es muy grande, pero yo lo que estoy viendo es otra cosa. Hay muchas distorsiones. Pero un país serio, digamos, un país que cumpliera, tú sí que lo podrías comparar con el PIB. Un país de, por ejemplo, Argentina, el caso argentino, durante el gobierno pasado, el gobierno de Alberto Fernández, el PIB cayó. La inflación llegó a 250% al año. Ahora el gobierno de Milei, la inflación, el último dato fue 2 o 1% mensual, que es alto, porque si usted anualiza en eso, sale como 20 o 30%. La inflación correcta de un país tiene que ser 0 algo en el mes, para que en el año, como variable agregada, le dé 2-3%, ¿ya? Y no haya una distorsión de los precios relativos. Pero después del desastre de Argentina, el PIB se ha ido recuperando, ¿ya? Por ejemplo, el PIB de Chile crece a una tasa del 1,5, del 2% estos últimos años. Lo cual uno diría, a lo mejor no es tan malo. Pero si considera el aumento de la población, es 0 en la práctica, porque si el PIB crece un 2% al año, no sé, pues llegan miles o millones de inmigrantes, obviamente que el per cápita cae. Ya, entonces, ¿a todo esto, ¿a dónde quedé? Mide el tamaño de una economía. Ya, coma. La definición técnica de PIB. La definición técnica de PIB es la valorización. Es la valorización de todos los bienes y servicios, finales producidos en un país durante un año. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que primero podemos ver de la definición del PIB? Que define monetariamente. Siempre el PIB es una definición monetaria. Segundo, son los servicios y bienes finales de la economía. O sea, para fabricar el pan, ¿cierto? Necesito harina, necesito agua, necesito, no sé, pues mantequilla, necesito una máquina que mezcle. Entonces no es que uno diga la harina, cuánto cuesta, después, no. Si tú mides el pan, mides el bien final. Si tú vendes harina, mides la harina, pero si tú mides un pan, digamos, no vas a estar diciendo la harina más, no. ¿Se entiende la idea? Es el bien final, bien o servicio final de esa economía. Porque si no, se producen duplicaciones de valor, lo cual daría una cifra errada del PIB. Punto seguido. Esta valorización puede ser nominal o real.
esta valorización puede ser nominal o real. Ya, entonces miren para acá. Tenemos el PIB o PGB, que es valorar en platita, ¿cierto?, todos los bienes y servicios de una economía durante un año. Pero esa valorización se puede hacer de dos formas. Y ahí surgen dos tipos de PIB. Esta es la definición genérica, ¿se entiende la idea? Pero cuando tú lo vas a calcular, surge lo que se llama el PIB o PGB nominal y el PIB o PGB real. ¿Ya? ¿Se va entendiendo la idea? El PIB, ¿qué es lo que es? Es como el sueldo. Y está representado por la valorización de los bienes y servicios finales de esa economía durante un año. Pero esa valorización la puedes hacer de dos maneras: nominalmente o real. ¿Qué significa hacerlo nominalmente? Significa que esta producción de bienes y servicios la valoras a lo que los economistas llaman precios corrientes. Entonces, ¿qué es lo que es el PIB nominal? Valorar todos estos bienes y servicios que se hacen en la economía a precios corrientes. O sea, ¿qué quiere decir eso en palabras simples? Quiere decir que cuando calcularon el PIB de Chile del 2024, del año pasado, lo calcularon de dos formas: nominal y real. Cuando lo calcularon nominal, usaron precios corrientes, y eso quiere decir que usaron los precios del año 2024. ¿Ok? Entonces, para este tema de la producción del pan, de las sillas, de cualquier cosa que produzca bienes o servicios del país, usaron los precios del año 2024, del año en que se midió el PIB. Eso se llama precios corrientes. ¿Estamos? Y la otra manera de calcular el PIB es el PIB real. Y el PIB real son precios constantes. No son precios corrientes, sino que son precios constantes. Entonces siempre en los manuales de economía salen estos dos: el PIB nominal y el PIB real. El PIB real dice, este PIB real está medido con precios del año 2010, base 2010. Y todos los PIB están medidos con precios del año 2010. Dejas constantes los precios y lo que tú estás calculando solamente es la variación de bienes y servicios finales. ¿Se entiende esa idea, no? Entonces eso lleva a lo siguiente, mira. ¿Estamos bien ahí o no? Mira, lleva al siguiente problema. Tiene una parte positiva y una parte negativa. Mira, si tú lo calculas a precios constantes, por ejemplo, del año 2000, entonces el PIB del año 2001, 3, 4 y así, todo está a precios del año 2000. Es un PIB real. Entonces, estoy colocando un ejemplo muy simple. El precio del pan, el año 2000, por decir algo, costaba 500 pesos. ¿Ya? El del 2001, también el pan lo valora a 500. El 2002, y así hasta el 2024. Entonces, si yo tengo constantes los precios y la valorización del pan, por dar un ejemplo, salió 1.500, después 2.000 millones o lo que quieran, después 2.700, ¿qué es lo que estoy capturando aquí? Estoy capturando la variación de los bienes y servicios, porque la variable de precios está constante. ¿Me siguen esa idea? Si yo uso siempre el P por Q, entonces si yo dejo el P constante, siempre lo que este
¿Por qué pasó de 1500 a 2000? Porque aumentó el Q, porque yo sé que el P está constante. ¿Se entiende, Aile, o no? Si por ejemplo bajó de 2.700 millones o lo que sea a 2.100 millones, yo sé que no es porque el precio está más barato, porque el precio está constante. Lo que ocurrió ahí es que hubo una caída en la producción del pan, la producción física. Se produjo menos pan. ¿Se entiende el punto? Entonces, cuando hablamos de un PIB real, ¿cuál es la característica fundamental? La característica fundamental es que está calculado a precio constante. Y por lo tanto, si el país pasó de 1.500 millones, lo que sea, a 2.000, 2.700, etcétera, o a 2.100, tú sabes que la producción de bienes y servicios está creciendo. Y cuando cae, por ejemplo acá, de aquí a acá, sabes que la producción de bienes y servicios está cayendo. Porque no tiene metida, está limpiado, por así decirlo, de la variable de precio. No tiene metida esa variable, está constante. ¿Ahí sí o no? ¿Se entiende ahí? Entonces, esto de acá, el PIB real, sirve para comparar los distintos PIB, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de Chile, de la historia de Chile. Entonces hay unos gráficos que los saca el Banco Central, porque el Banco Central tiene un instituto, dentro del Banco Central hay un instituto de análisis, lleva cifras macroeconómicas, etcétera, etcétera. Entonces hay unos gráficos así, que dicen, el PIB de Chile, de nuestro país, ¿cierto? Medidos, y es muy importante ahí, medidos en pesos de 1950, por ejemplo. Dejan constante una unidad de dinero. Y el PIB está ahí. Entonces ahí, aquí hay una crisis, después sigue ahí. Y tú sabes que de aquí a acá hubo una baja en la producción. No es porque los precios hayan caído, no. Porque los precios son constantes. Entonces, ¿cuál es la idea del PIB real? La característica básica es que son a precios constantes, de un año determinado. ¿Qué lo determina ahí el organismo que está haciendo el análisis? Dice los precios del año 2010, y eso lo toma como base. ¿Y para qué sirve? Para tener esta idea de frecuencia, esta idea de historia en un lapso de tiempo. ¿Estamos bien ahí o no? En cambio, cuando hacen análisis con el PIB nominal, puede variar el precio y o la cantidad. ¿Lo ven? Puede cambiar el precio. Puede decir que el país tuvo mucho PIB porque tuvo mucha inflación, entonces los precios subieron. Cuando tú valorizas un tremendo valor, pero no es por un aumento de la producción real, sino que porque aumentaron los precios. ¿Se entiende la diferencia? Y hay que hacer los dos. O sea, la gente que se dedica a hacer esto, hace los dos. Hace o construye los análisis con PIB real, es decir, con precio constante, y eso sirve para... Aquí está la historia, o sea, está de 1950, por ejemplo, al 2020, la historia del PIB de Chile, pero a precios real, un PIB real, un precio constante. Acá también, de 1950, dicen ahí los libros, los análisis, pero aquí abajito va a decir PIB de Chile, y abajito va a decir a precios corrientes, es decir, a precio de cada año. ¿Ya? Si yo coloco acá, por decir algo, 1960, va a ser a los precios del año 60. ¿Estamos? Entonces, este sirve para comparar la historia de un país, y este sirve para comparar entre países. ¿Ok? Entre países. ¿Cómo le fue a Bolivia con respecto a Chile el año 60? Vemos su nivel de precio y su nivel de producción en el año 60. Entonces, te insisto, este de acá, el PIB real a precios constantes, sirve para realizar gráficos que analizan la historia
económica del país. Y en cambio este es entre países. Tú puedes decir el año 24, el PIB nominal. Alemania, cómo le fue a Argelia, cualquier país, y lo puedes comparar. Comparas. ¿Por qué? Porque estás comparando la realidad que tiene Argelia, por ejemplo, de sus precios, de su producción, con la producción y precios de Chile el año 2024. Y no hay distorsión en que Argelia usó los precios del año 60 y Chile usó los precios del año 2010. ¿Te das cuenta? No está esa distorsión, sino que son precios corrientes. ¿Estamos con esa primera distinción? Entonces lo primero es establecer que el PIB es la variable estrella de la macroeconomía. Las elecciones en los países, en muchos países, se ganan o se pierden por el nivel del PIB. Si el PIB está así creciendo, nadie va a querer cambiar la situación. Y va a seguir los gobiernos, etc. Eso pasó en los años 90 en Chile. El PIB estaba creciendo y el sistema político era casi el mismo, porque no habían estos problemas. Después de definir, por lo tanto, el PIB como la valorización de los bienes y servicios en una economía en un año, vemos que puede ser una valorización nominal a precio corriente o real a precio constante. Y tienen esta implicancia, que esto sirve para medir la historia económica del país y esto entre países. ¿Estamos con esa primera idea? Bien, terminen de anotarla ahí. Y ahora sí paso la lista, terminen de anotarla. Quiero mostrarles como 5 puntos relevantes de esto del PIB. Ya, otro punto más. Fíjate, tenemos la definición genérica del PIB y luego tenemos que el PIB es medido así en forma operativa de manera nominal y de manera real, ¿cierto? Pero también existe algo que se llama el PIB per cápita, ¿ya? Entonces, lo anotamos y lo vamos a definir ahí. Además de esto, existe el PIB per cápita, ¿ya? Per cápita es una palabra latina que está dividido así. Cápita suena medio extraño, pero es la realidad, significa cabeza. Entonces, por cabeza. Entonces, es el PIB por cabeza, por habitante. ¿Ya? Bien, entonces coloquen ahí, PIB per cápita. Y lo definimos. Anoten ahí. Es el dinero que en promedio cuando digo en promedio es en teoría, ¿cierto? Un promedio es como esa frase, no sé si ustedes ubican a un gran escritor y poeta que hubo en Chile, Nicanor Parra, cuando dijo: tú te comes un pollo, yo no me como nada, en promedio nos comemos medio pollo cada uno, pero tú vas a estar bien y la otra persona va a morir ya, en promedio, ¿ya? Entonces, es el dinero que en promedio le corresponde a cada uno de los habitantes de un país en un año. De un país en un año. ¿Ya? ¿Se entendió ahí? Entonces fíjate acá, mira, el PIB per cápita. ¿Cómo lo vamos a calcular? Como el PIB nominal o real, entonces vamos a tener un per cápita también nominal y real, depende de lo que esté usando, partido por el número de habitantes.
Entonces, si usas el PIB nominal, vas a tener un PIB per cápita nominal. Y si usas el real, vas a tener uno real. Depende de lo que pongas en el numerador. ¿Lo ves? ¿Estamos con ese concepto? Muy importante. Porque ahora te está tocando a ti, digamos, como persona. Ahora, esta es una curva que se distribuye. A alguna persona le toca mucho PIB per cápita, a otros no. Porque una persona es dueño de la empresa. Obviamente que le va a tocar mucho más. Si tú no tienes esa... Ninguno de acá, de la sala, es dueño de una empresa gigante, ¿cierto? Si alguien es dueño, me dice para presentarle mi currículum, pero nadie tiene ese nivel de capital. Entonces, lo que quiero mostrarle con esto, que no es injusto, porque todo esto se habla siempre de justicia, no es injusto que una persona, no sé, pues tenga un PIB de per cápita aquí en Chile de 3 millones de dólares y otro tenga de $1.000, porque lo que pasa es que esa persona tiene mucho más bienes de capital. Entonces el mercado reporte no por personas, sino que por tus derechos de propiedad. Si tú tienes derechos de propiedad sobre una empresa gigante, obviamente que tu PIB per cápita va a ser gigante. En cambio, si eres una persona común y corriente, no va a tener eso. ¿Estamos con esa idea? Ahora quiero pedirle una cosita. Siempre le digo, guarden el celular. Ahora le digo, saquen su celular. Y en un minuto, busquen ahí, porque quiero que lo busquen porque se van a sorprender. Va a estar en dólares. Y busquen, ¿cuál es el PIB per cápita de Chile? Este ejercicio, este ejercicio lo hice una vez y una niña se enojó y dijo, ¿y dónde están mis dólares? Tuve que explicarle, ¿cierto?, que es una distribución promedio, que ella no se puede comparar con una persona que tenga millones, porque a esa persona que tiene millones le va a rentar mucho más, ¿cierto? 6.700. ¿Cuánto? 6.700. Casi $17.000, ¿sí? Y pongamos, yo sé que el dólar está como a 9.60 más o menos, pero pongámosle que sea 1.000 para hacerlo más fácil, no el cálculo. O sea que en promedio, ¿lo vieron, no? En promedio, te insisto, acuérdate del pollo, en promedio tú deberías ganar 17 millones de pesos al año. En promedio, al año, todo esto es al año. Hay personas que obviamente, esta es una curva normal, estándar, así. Aquí el promedio está a $17.000, ¿lo ves? Pero aquí está así. Es una curva normal, es una distribución, una campana de Gauss. El grueso de la población va a estar por ahí y va a haber gente que se dispare acá y no va a tener 17.000, sino va a tener $500.000 al año, 3 millones de dólares al año, porque es dueño de una gran empresa, por ejemplo. Y por el otro lado, va a haber gente que acá, que su PIB per cápita lamentablemente es $100, una cosa así. Pero esto es en promedio. ¿Estamos claros con el concepto de PIB per cápita? Se calcula, depende de lo que ponga en el numerador, nominal o real, y se divide por la cantidad de habitantes. Y de ahí surgen estos dos conceptos. Y por última vez lo digo, es un concepto promedio. No tiene por qué ser tu realidad, digamos, ¿ya? Eso depende de cuántos derechos de propiedad tengas tú en factores productivos. Si tú tienes una flota de camiones, obviamente que vas a estar aquí en la distribución. ¿Lo ves? Si tú no tienes nada, vas a estar por acá. Pero en promedio, más o menos son $17.000. Bien. Pero el valor del PIB, profe, ¿de dónde lo sacamos? Lo voy a explicar. Ah, ya. Voy a explicar cómo se calcula el PIB también, ¿ya? Por eso quiero ver varios puntos. Ya. ¿Estamos con eso? ¿Estamos con eso? Estamos con eso. Ya. Ahora, viene otro punto más. Tenemos el PIB genérico, nominal, real, y le sumamos el PIB per cápita. Y ahora vamos a ver dos características
que siempre tiene el PIB. Cuando digo siempre tiene el PIB, el Producto Interno Bruto, el PGB, estoy pensando en una secuencia larga de tiempo. De un año a otro puede pasar cualquier cosa, ¿cierto? Pero si tú tomas 50 años, 70 años, siempre el PIB se va a comportar de esta forma que les voy a describir. ¿Ok? Entonces coloquen ahí características de la evolución del PIB en serie, se llama así, en series de largo tiempo. En series de largo tiempo, o sea, toma 50 años, toma 100 años. Hay un PIB, hay un estudio del PIB desde que nació Cristo, o sea, 2000 y tantos años atrás, hasta la actualidad. De ahí se lo voy a dibujar porque yo lo he visto, me sé cómo es la curva, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a caracterizar el PIB. El PIB no se mueve de cualquier forma. No es que sea así, después así. No. Se ha visto empíricamente quiere decir en la experiencia, que el PIB siempre sigue dos patrones. Y esos dos patrones son los que quiero comentarles. ¿Ok? Bien, entonces anotemos ahí abajito. Anotemos. Los dos patrones o regularidades que sigue la evolución del PIB, en el largo plazo son, y ahí anotemos. 1. Tiene una tendencia creciente. Usted aquí le han pasado un poquito de cálculo, ¿no? ¿Han visto? ¿Están viendo? Bueno, cuando vean un poquito de cálculo, esto se dice así, que la primera derivada del PIB en una serie larga, la primera derivada es positiva, ¿ya? Entonces, la pendiente de la tangente del punto en una serie larga, te insisto, es positiva, o sea, es creciente, ¿ya? Y el segundo patrón, la segunda característica, la segunda regularidad, es que presenta ciclos. Es creciente, pero presenta ciclos. Esos dos que le acabo de decir, que es muy importante cuando uno estudia esto, son los dos patrones, las dos regularidades que si uno estudia cualquier economía del mundo, hay unas excepciones porque hay países que han tenido muchos problemas, pero la regla general son estas dos. El PIB siempre es creciente en el largo plazo, pero crece con ciclos. ¿Y qué significa eso? Significa esto. Antes que eso les voy a mostrar, porque yo vi por internet todo esto, vi una conferencia de esto y es así, mira. Hay un estudio del PIB, pero no de un país, sino que del mundo, porque el mundo también tiene un PIB. Es los PIB individuales de los países que se suman. Todo esto son datos aproximados, obviamente. Pero hay un estudio que lo hizo el Banco Mundial desde el año 0, digamos, desde que nació Cristo, creo que es hasta el año 2000.
Y es así. Es así. El PIB es así. Aquí es PIB. Aquí es tiempo. Entonces aquí está el año 2000 y aquí está el año 0. Y así. Aquí está el año 1000. Y en el año 1000 hubo un pequeño bajón. Porque empezó a ocurrir un rumor de que como era el año 1000 se iba a acabar el mundo, entonces la gente no cosechó y un montón de cosas y bajó mucho la producción en ese tiempo. Pero después siguió. Así era el PIB. ¿Qué quiero decirle con esto? Que el mundo durante 1500 años, 1800 años, casi 2000 años, siempre ha sido un lugar pobre. Esa es la realidad. ¿Qué quiere que le diga? Ustedes vean, por ejemplo, hace un siglo atrás, las tasas de mortalidad infantil, las tasas de alfabetismo, mortalidad infantil, pero morían las guaguitas, digamos, por montones. Esa es la realidad. No había condiciones de higiene, no había vacunas, mil cosas. Un ambiente pobre. Pero, gracias a Dios y a algunos genios que han aparecido, a partir de 1800, aquí también, en el 1500, donde está el Renacimiento, también hubo una pequeña guatita así del PIB, porque hubo un aumento de producción de bienes de lujo, o sea, de arte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fue pequeñito. Pero a partir de 1800, ¿qué es lo que ocurre a partir de 1800? La revolución industrial en Inglaterra. La revolución industrial, aparecen los motores. El motor de, ¿cómo se llama? De combustión interna, pero de vapor. Entonces aparecen las locomotoras. Y si aparecen las locomotoras, aparecen mejores medios de transporte para que de una parte las cosechas, por ejemplo, se vayan a vender a otras. Hay más intercambio, empiezan a haber más comercio y empiezan primero los motores, después los ferrocarriles, los autos y después los aviones, y etc. La revolución industrial. Los teóricos dicen que ahora estamos como en la cuarta etapa de la revolución industrial con toda esta revolución digital. Pero empezó en Inglaterra en 1800. Y el estudio hace así. Solamente a partir de 1800, o sea, desde el año 0 a 1800, la moneda siempre tuvo muy poco PIB. La gente sobrevivía nomás, apenita. Pero después de la revolución industrial en Inglaterra, el PIB se hace así. Siempre ubican el logo de Nike, ¿cierto? Nike. Es como un Nike, pero así lo dicen los libros, pero invertido, o sea, da vuelta. ¿Se fija? De aquí a acá, ha dejado de ser pobre como el 90%, pobre en el sentido de que, ustedes saben la definición de pobreza, que te alcanza para comprar las calorías necesarias para no caer en la desnutrición. Esa es la definición. De aquí a acá, ha dejado de ser pobre como el 90% de la humanidad. O sea, el 90% de la humanidad, desde el año 1800 para arriba, le alcanza para comprar su alimento. Ese es lo que les acabo de decir. El estudio del Banco Mundial respecto al PIB de 2000 años, imagínate. Bueno, ahí me fui un poquito pero un poco de cultura económica. Y ahora sigo con lo que les estaba explicando. El PIB tiene dos patrones, dos regularidades, que son crecientes, que es creciente en el largo plazo, pero crece con ciclos. Y eso significa lo siguiente. Y esto tú tomas, por ejemplo, en la economía chilena y va a aparecer así. Va a aparecer, por ejemplo, del año 50 al año 2010, por ejemplo. Va a aparecer el año 50, un poquito aquí, después
toda la crisis del año 70, bajó aquí, después aquí, y después a partir del año 85, esto se estudia en un ramo que es Historia Económica de Chile. A partir del año 85 empieza a ser así el PIB. Y el año 2010 después se estanca un poco y empieza a ser así. Pero Chile tuvo como 25 años, 30 años, y creció mucho el PIB. Pero fíjate acá, mira, cumple los dos puntos que te acabo de decir. Es creciente, o sea, si tú colocas una línea promedio, tiene pendiente positiva. 1. Y 2, tiene ciclos. Aquí claramente hay un ciclo. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que no es siempre creciente, sino que crece y hay una recesión. Después crece y hay otra recesión, y así, va por ciclos. Por ejemplo, hubo una recesión en el año 72-73. Después hubo una recesión en el año 82-83. Y así, crece, pero en ciclos. ¿Entendió ese punto? Bien, ese no tiene para qué dibujar, esa es cultura, digamos, pero dibujen un poquito este. Porque aquí te muestra el primer factor, que es creciente, pero crece con ciclo. Crece y de repente cae, pero después se recupera. Y en el largo plazo tú puedes establecer un promedio creciente. Aquí está la crisis, la gran crisis que tuvo Chile en el año 72-73, después hubo otra gran crisis el año 82-83, y después el año 2008 tuvo la crisis asiática, si no me falla la memoria, etcétera, etcétera. Pero en el largo plazo, insisto, creciente, pero crece así, no es que crezca parejito, no, crece con ciclos. ¿Estamos con eso? Entonces, no se lo olviden, ¿eh? El PIB tiene una característica o una definición genética, puede ser real nominal, per cápita, crece en el largo plazo, pero crece con ciclo, o sea, crece tropezándose. Crece, cae, y así. Bien. Y ahora voy a contestar tu pregunta, Olivia. Para esto hay un curso de calcular PIB, pero lo voy a contestar de manera genérica también por el tiempo. ¿Ya? Si me dan 10 minutitos, con eso estamos por hoy. ¿Estamos? Bien, anoten ahí otra característica más del PIB, que es cómo se mide. ¿Ya? Entonces anoten ahí. No, son dos características esas nomás, nada más. Estoy hablando de otro punto que voy a tocar. El último. ¿Cómo se mide? ¿Ya? Entonces coloquen ahí una pregunta. ¿Cómo se mide el PIB? Por asunto de tiempo, solo voy a ir al grano y anotemos. Existen 3 maneras de calcular el PIB. Existen 3 maneras de calcular el PIB. Coma. Todas ellas deben coincidir. Todas ellas deben coincidir. ¿Estamos? Porque estamos midiendo los bienes y servicios finales que se hicieron en esa economía en un año. Entonces, independiente de cómo lo hagas tú, debes llegar al mismo número de millones. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir que deben coincidir. Todas estas estadísticas las lleva el Banco Central, apoyado con el Ministerio de Hacienda, etc. Coma. Las 3 maneras son. Las 3 maneras son. 1. La sumatoria de los valores agregados. 1. La
la sumatoria de los valores agregados. Y después de esto se lo voy a decir los tres y le voy a explicar un poquitito y con eso termina. 2. El pago a los factores productivos. El pago a los factores productivos. Y 3. El destino del gasto. 3. El otro método, el tercer método, es el destino del gasto. Ya, denme unos minutitos y termino con esto. Mira. Ya hemos caracterizado el PIB, la definición, cómo se comporta. Y ahora, ¿cierto? ¿Cómo se mide el PIB? Entonces, fíjate ahí. Este es el método 1, 2 y 3. Y tiene que pasar esto. Lo que midas con el método 1, 2 y 3 siempre tiene que ser igual. O si no está mal calculado el PIB. ¿Cuál es el primer método? La sumatoria del valor agregado. El segundo método, el pago a los factores productivos. ¿Y cuál es el tercero? El destino del gasto. Bien, miren para acá, 5 minutos y estamos. Miren, cuando te dicen el destino del gasto, y esta es la primera relación, se llaman identidades macroeconómicas que les voy a mostrar, la primera de varias, de muchas diría yo. El destino del gasto es lo siguiente: tú tienes que saber que la producción agregada del país se puede calcular de dos puntos de vista. Si el país está cerrado, o sea, si no hay comercio internacional, que se llama un país autárquico, o si hay comercio internacional. ¿Estamos? Entonces, uno, si el país no tiene comercio internacional, o sea, no exporta y no importa, el I, que es el nivel de producto del PIB, el producto, va a ser el consumo privado, se hace con una C, consumo privado. Tú lo que consumes, tú te compras una ropa, tú te compras un celular, consumo privado. Más G, que es el gasto del gobierno. Más I, que son las inversiones que se hagan en el país. ¿Estamos? Entonces, cuando el país es cerrado, con una economía cerrada, el producto, aquí está, acuérdate, estoy hablando de este tercero, estoy hablando de el método del destino del gasto. ¿En qué se gasta? En consumir lo que gasta el gobierno y en las inversiones. ¿Lo ven? Pero si el país es abierto, si es una economía abierta, si comercia con el mundo, si importa, si exporta, al consumo privado más el gasto del gobierno más la inversión inicial, se va a sumar lo que es el X menos el M. Y el X son las exportaciones y el M son las importaciones. ¿Ya? Y eso de ahí se llama balanza comercial. Entonces, cuando se mide el PIB, y digamos que el PIB, por ejemplo, son 100.000 millones de dólares, por ejemplo, el PIB de Chile, ¿cómo lo vamos a calcular esos 100.000 millones de dólares? Viendo cuánto se gastó en ese país en el consumo privado.
viendo cuánto gastó el gobierno, viendo cuánto se invirtió, cuánto se exportó, menos las importaciones. ¿Se entiende la idea? Tú reemplazas, y vamos a hacer unos ejercicios la próxima semana, tú reemplazas estos valores y ves el nivel de producto. ¿Estamos con eso? La siguiente. Importaciones, exportaciones, importaciones. Y este concepto de exportaciones menos importaciones se llama balanza comercial, que también lo voy a tratar en la clase siguiente, pero así en detalle, ¿ya? Entonces, vamos con la otra. Mira, los factores, ¿estamos ahí o no? ¿Sí? ¿Todas? ¿Sí? Ya. Fíjate acá. Los factores productivos. En inglés se colocan así. K, L, y aquí hay uno que se llama otros factores, tiene una sigla, otros factores productivos. Pero lo importante es K y L. ¿Qué es lo que es K? El capital. ¿Cuánto stock de capital tiene esa economía? ¿Ya? ¿Y qué es lo que es L? Viene de la palabra inglesa que es labor, o sea, mano de obra. Entonces, ¿qué son los factores productivos? ¿Cuánto capital tiene esa economía? No va a comparar la economía de Suiza, que está lleno de máquinas, ¿cierto?, de tecnología, con la de un país latinoamericano. No, tiene mucho más stock de capital Suiza que un país promedio latinoamericano. Después, el nivel de trabajo, labor, trabajo, mano de obra. Entonces, fíjate acá, lo que se consumió acá, lo que el gobierno gastó, lo que se invirtió, lo que se exportó, menos las importaciones, dieron 100.000 millones. Un ejemplo. Aquí tiene que dar también los 100.000 millones. Todo lo que rentó el capital, la rentabilidad del capital, más todos los salarios que se pagaron en esa economía, más lo que se llama otros factores productivos, esa suma también tiene que dar los 100.000 millones de dólares. ¿Lo van viendo? Y finalmente es por la sumatoria del valor agregado. Como tú comprenderás, estos lapicitos, por dar un ejemplo, no nacen, por así decirlo, siendo lapicitos. No, hay que fabricarlos. Y se fabrican con insumos. O sea, lo primero es tener plástico, ¿cierto? Plástico, por decir algo. Plástico, tinta y... Entonces, tú vas a tener acá unos insumos. El caso del pan es un caso más práctico, por así decirlo, porque tú partes con harina, con trigo. Después ese trigo se muele, se hace harina. Entonces, aquí hay una cadena productiva. ¿Te das cuenta? Parte con un insumo básico, por decir algo, el trigo. Pero puede ser el cobre, un insumo básico. Plástico, vidrio. Después eso se trabaja y se llega a otro nivel. Por ejemplo, la harina, en el caso. Después se trabaja y llega a otro nivel. Y después se trabaja y llega a un bien final que se vende. ¿Me siguen ahí la idea? Entonces, este insumo de acá, por decir algo, por darle un numerito a esto, este insumo de acá son 20.000 millones. Pero acá, cuando se transformó en harina, a esos 20.000 millones se le agregaron 15.000 millones. Porque la harina es un producto más valorado que el trigo bruto, por así decirlo. ¿Se entiende la idea? Después se hizo una masa madre, por decir algo. Y esa masa madre ahí agregó 35.000 millones. Estoy hablando del pan, pero estoy para que se generaliza todos los productos y bienes de la economía en esta secuencia productiva. Entonces aquí tengo 35, tengo 70, ¿no? Y acá el bien final agrega los otros 30.000 millones. ¿Se entiende la idea? Vas contabilizando los valores agregados de la cadena productiva.
que tienen que darte los 100.000 millones. Entonces, si está bien medido el PIB de un país, y por eso también hay tres formas, porque con esto sirve para compararlo y para rectificar o para ratificar que el PIB esté correcto. Entonces, por valor agregado, por el pago a los factores productivos, principalmente capital y trabajo, y por el destino del gasto, se mide el PIB. ¿Estamos con la idea del PIB? Definiciones, tipos de PIB, per cápita, etcétera, características y los principales métodos para medir. Nos vemos el próximo lunes.